Sí, muchas gracias a las Temas Verdes y gracias también a la Oficina de Historiador por haber dado este espacio que ya cumple 10 años, ¿no? O más de 10 años. La casa, 12 años. 12 años. Yo pienso que es un espacio muy bueno para promover, ¿no?, todo lo que se haga en pos de la arquitectura, el urbanismo, el diseño, ya en el siglo XX y lo que está pasando ahora en el siglo XXI. Nuevamente nos reunimos aquí para hablar de Clara Porcel y me alegra mucho porque tengo caras nuevas aquí que quiero mucho y que van a estar por primera vez, increíblemente, teniendo esta conferencia. La vida y la obra de Clara Porcel me fascinó a partir de descubrir el libro de Jorge Bermúdez. Y es que es bueno mencionar la obra de Jorge Bermúdez, porque Jorge Bermúdez, cuando Clara Porcel cumplió su centenario, en el 1995 publicó un artículo en Revolución y Cultura donde reseñaba esta gran mujer de la cultura cubana que estaba prácticamente olvidada. Ese artículo completo él lo publicó en este libro en el 2005, también para un aniversario cerrado de Clara Porcel, sería su 110 aniversario de nacimiento, y en el prólogo del libro aparece todo el escrito que ella había publicado en Revolución y Cultura, con una serie de textos publicados por Clara Porcel en la revista Social, donde escribió entre el año 31 y el año 33, junto con una importante conferencia que dio en el año 31 en el Auditorio de La Habana sobre cómo debería ser la vivienda para nuestro clima, para nuestro ambiente tropical. Es decir, en general, en una biografía sale para Cuba, en otra biografía sale para un país tropical. Bueno, Clara nace en la ciudad de Matanzas, el 25 de mayo de 1895. El mes de mayo es muy significativo porque Clara nace el 25 de mayo y fallece un 17 de mayo. Justo también el mes y el año en que muere José Martí. Entre Clara y José Martí hay muchas cosas en común y en un momento determinado de esta investigación yo empecé a escribir un trabajo sobre la obra conjunta de Clara y José Martí, pero haciendo una comparación de cómo veían la vida, cómo veían el diseño, cómo veían la arquitectura, que en algún momento, quién sabe si se la prepara y se la ve. Los padres de Clara, el papá de Clara era don Adolfo Porcel y Riate, era un comerciante que entró a la isla en la segunda mitad del siglo XIX. Era español de origen vasco, de Bilbao, Vizcaya, y en el año en que Clara nace, en 1895, el historiador de Matanzas, Ramón Cotarelo, lo referencia como que estaba el gobernador militar de la ciudad de Matanzas. Incluso hace la anécdota que ese año le estaba poniendo unos cañones en la plaza mayor de la ciudad porque se pensaba que Maceo Maceo y otro colega de la Guerra de Independencia iban a atacar Matanzas. Esta es anécdota en el libro de historia de Matanzas de Cotarelo. La mamá de Clara Porcel era nacida en Cienfuegos, doña Clara de Rosario Dumas y Franco Pereira, de origen francés, eran de los franceses que habían entrado por Luisiana a Matanzas en la fundación de la ciudad, pero oriunda, ¿no? Siempre en las conferencias, incluso cuando estuve en México en el 2007, que fue mi primera conferencia sobre la investigación de la obra de Clara, que la empecé en el 2006, yo hablé mucho en México de la ciudad natal de Clara Porcel, porque nunca se habla mucho de la ciudad donde se nace, que es importante, una figura a escala internacional muy conocida en México y muy valorada su obra en México. De hecho está considerada pionera del diseño industrial latinoamericano. Es bueno que los estudiantes de diseño de la Facultad de Arquitectura y de los estudiantes del posgrado que estuvieron en el auditorio supieran un poco la ciudad natal de Clara y sus orígenes. Este es el Palacio de Gobierno donde estuvo la oficina del gobernador militar, es decir, el padre de Clara en la última parte del siglo XIX. Pongo imágenes de la Plaza Mayor de la ciudad de Matanzas. La ciudad de Matanzas es muy bella, se mantiene muy bien, y con los planes de restauración ahora, todos estos edificios han sido restaurados y han sido intervenidos. Es la ciudad también de los puentes. Hay que decir que en el siglo XIX a Matanzas ya le decían las penas de Cuba por todos los valores
históricos y culturales que tiene, que bueno, todos ustedes conocen. Pero también era una ciudad que tenía era vanguardia en la arquitectura y en todo el diseño de los puentes, utilizando estructuras de madera. Incluso hay un puente, que es este que vemos aquí, que es un puente rotatorio, que creo que es el único puente de este tipo que se conserva hoy en día en Cuba. Esta es la Plaza Vigía, esta es la plaza más antigua de Matanzas, donde está el origen de la fundación de la ciudad. Otra vista de la Plaza Vigía. Este es el antiguo casino, biblioteca provincial, donde bueno, hay un archivo histórico cultural bastante grande. Yo estoy ahora en un proceso de investigación con el conservador de la ciudad de Matanzas, porque pretendo para la primera semana de septiembre ir a Matanzas a buscar en los archivos para encontrar la casa natal donde nació Clara José. Ya encontré en el archivo de la Iglesia Mayor el acta de matrimonio de los padres de Clara José. Sí, los padres de Clara José se casaron en el 1887 en la catedral. Y Clara fue la sexta hija de ese matrimonio y la última, porque los anteriores habían sido 5 varones y fue la última y la primera hembra. Es decir, fue la que yo digo que fue la consentida de ese matrimonio, y lo vamos a ver después en su desempeño profesional. Actualmente en Cuba existe solamente un descendiente de la familia de Clara Porcel, que se llama Hugo Porcel, que ya yo tengo vínculos con el hombre. Él tiene pasa de los 70 años y queremos hacer un encuentro con él para que conozca un poco esta historia y él nos hable un poco de las anécdotas que les hacía su abuela sobre la diseñadora Clara Porcel. Esta es la iglesia de Pueblo Nuevo. Es decir, Clara nace en el Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo es un pueblo que se empieza a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX por el mismo crecimiento de la ciudad de Matanzas. La ciudad de Matanzas estaba en 3 ríos, es decir, que crece hacia un lado, que es Pueblo Nuevo, y hacia el otro lado, que es la ciudad de Versalles. Ella es bautizada en la iglesia de Pueblo Nuevo. Jorge Bermúdez, en su libro de Clara Porcel, que mostré anteriormente, pone la partida de bautizo de Clara Porcel en la iglesia de Pueblo Nuevo. Y bueno, ahí tiene una copia de ese documento. Este es los interiores de la iglesia. Es una iglesia muy bonita, pero de una nave muy sencilla. Aquí ya, bueno, les voy a hablar un poquito de la formación. Clara, ya para la segunda mitad de la segunda década del siglo XX, va a estudiar a Estados Unidos. La familia era una familia que era una familia acomodada, y manda a la hija a estudiar a Estados Unidos lo que es los estudios secundarios. Hay que decir que ya en esta fecha la familia de Clara estaba viviendo en La Habana. Lo que no he encontrado todavía la referencia de en qué lugar estaba viviendo en La Habana, pero bueno, sabíamos que se había mudado para la ciudad. Clara estudia los estudios de secundaria y después, bueno, regresa a Estados Unidos en el año 1925 a hacer el bachillerato en arte en la Universidad de Columbia. Esta etapa es muy importante para Clara. ¿Por qué? Porque ya en el año 1825 en París se está dando la gran exposición de artes decorativas, que es lo que marca la pauta de comienzo de lo que sería un nuevo arte para las artes industriales, el diseño de interiores, la arquitectura y la decoración. Estamos hablando después de lo que se nombró el estilo Art Deco, y que ella lo recibió bien, porque ella siempre, y lo vamos a ver en su escrito, estaba muy opuesta al término de decoración. En esa época que ella está estudiando en Nueva York, ella conoce al hijo de Catalina Laza, que era hijo de Catalina Laza del primer matrimonio de Catalina, y el hijo de Catalina le hace el comentario de que estaban construyendo en La Habana la residencia donde su mamá iba a vivir con su nuevo esposo, Juan Pedro Aró. Esta residencia, la vamos a ver ahora, era una residencia que estaba construyendo estilo neorrenacimiento italiano, pero ya los interiores querían que fueran todo estilo Art Deco, porque ya estaba ya el nuevo estilo que se había dado en París en el 25. Esta residencia se inaugura en el año 28. Y entonces
el hijo de Catalina le pide una colaboración y Clara hace el amueblamiento de una de las habitaciones de la residencia de Juan Pedro Baró, que después la vamos a ver. Entre el año 29 y 30, Clara, ya entusiasmada con todo lo que había visto en Estados Unidos y todo lo que estaba pasando con respecto al diseño, tanto en Estados Unidos como en Europa, decide irse para París y entonces, bueno, completar los estudios de formación con el curso de estética y filosofía en la Sorbona, arquitectura e historia del arte en la Escuela de Arquitectura. Y es muy importante el intercambio que ella hace en el aprendizaje con el arquitecto Enrique Rapín. Enrique Rapín había trabajado ya en la década de los años 20 en importantes exposiciones de diseño que se habían dado en Europa y participa amueblando uno de los pabellones de la exposición del año 1995 en la exposición de París. Es decir, que era un hombre que tenía experiencia y que había asimilado muy bien el estilo Art Deco. Clara trabaja con él y aprende ya los oficios del diseño de muebles, pero trabajando en un lugar donde se hacían muebles. Es decir, no era solamente el diseño, sino también la ejecución. Ya en esta época también ella aprovecha que está en Europa y bueno, hace algún recorrido por algunos países europeos y también tiene contacto con los procesos que estaban ocurriendo en la escuela de diseño alemana del Bauhaus, que como todos saben, bueno, las personas que no lo saben, la escuela alemana del Bauhaus se funda en la segunda mitad del siglo XIX, digo, en la segunda década del siglo XX, fundada por el arquitecto Walter Gropius, y esta escuela empezó a, como postulado, tratar de llevar la artesanía a la industria, es decir, unir el trabajo de los artesanos, pero también el trabajo, vamos a decir, de las artes industriales con la industria, buscando una estética diferente y también una pedagogía diferente con respecto al diseño y la formación. Ella regresa a Cuba en el año 1930 y bueno, como ya les había dicho, en la última parte de la década de los años 20 colabora amueblando una de las habitaciones de la residencia de Catalina Lazo y Juan Pedro Baró. Esta residencia era de los arquitectos Covantes y Cavarroga, estilo neorrenacimiento italiano. Sobre esto se ha escrito mucho, está bueno, el artículo que sale en la revista del Colegio de Arquitectos. También el arquitecto Coyula publicó un libro muy interesante, Catalina, donde incluso menciona en el libro a Clara Corset y el trabajo específico que hizo con el hijo de Catalina Laza. Vamos a ver alguna foto de la casa. Este es el estado actual. La casa se mantiene bastante bien conservada. Estos son los interiores. El comedor es una gran mesa de mármol, pero las sillas se le encargaron a una casa parisina, la casa Dominique, hizo todo el mobiliario del juego de comedor. También estaba el importante diseñador y cristalero Lalique, que trabajó el tema de los vidrios. Esa es una foto del estado actual. Vean aquí los vidrios tallados, el trabajo de los vidrios también en los falsos techos. Es una pena que esta casa que es la casa de la amistad, es una casa importante, lo estoy diciendo aquí públicamente. Esta casa se debería restaurar y hacer una casa un poco como esta de las Tejas Verdes, porque es una casa que marca el Art Deco en el interior. Eso inclusive lo estudió el profesor Coyula, marca el estilo Art Deco, es la casa que le da un poco la apertura al diseño de interior Art Deco, donde se reúnen grandes personalidades del diseño mundial, y estoy diciendo también Forestier, que trabajó en la jardinería, estoy hablando de Lalique, y otras casas importantes de diseño, toda la forja de la casa exteriores también francesa, es decir, inclusive los materiales de la construcción, el uso de los vitrales. Es una casa que tiene un repertorio, vamos a decir, de archivo histórico increíble, y que esta casa se debería rescatar y hacer un museo del diseño que pudiera hacer el diseño Art Deco, o una casa para preservar. Aquí vemos las habitaciones. Vamos a empezar a ver.
Esta es la habitación de Catalina y esta es la habitación de Juan Pedro Baró. Hay una cosa que en México llamó mucho la atención, la burguesía cubana, la alta burguesía, los hombres y mujeres dormían en recámaras independientes, es decir, los dueños de la casa, los propietarios principales. Y eso inclusive en una casa que recientemente estoy interviniendo en Quinta Avenida, también el señor dormía en una habitación y tenía su baño privado, y la señora dormía también en una habitación y tenía su baño privado. Ahora, por investigaciones que he hecho, porque no he encontrado el dato exacto, la habitación que amuebló Clara Cortés es la habitación de Juan Pedro Baró. Esta es la habitación de Catalina. Estas son fotos que salieron en el 1928 en la revista Artes Decorativas del Colegio de Arquitectos. Esta es la habitación de Juan Pedro Baró. Miren qué interesante, y después vamos a ver en unos muebles que yo tengo en el inventario de muebles de Clara Cortés en Cuba, que me hizo pensar que esta habitación, en que hay un mueble aquí, este mueble de aquí es la cabecera de la cama, pero la cabecera de la cama se vuelve un gran chiforrover porque tiene en el centro un área para toda la ropa de cama, y aquí tiene muebles adosados dentro del mismo mueble de cabecera, que son para poner la ropa del hombre a un lado, e incluso tiene del otro lado una pequeña zapatera. Vean el sentido de tratar de usar un mueble que dentro de la habitación del hombre, que es una habitación, vamos a decir, más sobria, trabaja el mobiliario muy simple con el estilo art deco, que era el estilo ya que había aparecido en la exposición de 1925. Otra cosa interesante, aquí en la habitación se utilizó enchapas de cedro, haciendo un gran antepecho hasta una altura. En las camas, las esquinas se bolearon. Esa obra está ahí. Estas fotos históricas están en las revistas de arquitectura, y bueno, ahí se puede ver bien todo, incluso están otras áreas de la casa fotografiadas. Ya en el año 31, bueno, Clara está en Cuba, empieza a publicar en la revista Social. Entre el año 31 y 30, hay que decir que la revista Social la dirigía Conrado Mazarel, era una revista, vamos a decir, muy revolucionaria para la época, no solamente en el diseño, sino en las revistas sociales que escribieron las grandes plumas literarias de Cuba y del continente. Realmente hay libros publicados sobre eso, y es increíble cómo Social aglutinó la gran cultura intelectual del continente. Inclusive tenía una, vamos a decir, una sede también en Nueva York, y se distribuía en Latinoamérica. Ella empieza a escribir en Social. ¿Qué empieza a escribir ella en Social? Ella empieza a escribir en Social un grupo de reflexiones que ella hace sobre el diseño. El diseño en todo, en la cerámica, en la iluminación, en la cartelística, en el diseño de interiores, inclusive el diseño de estilos históricos, ese respeto por la historia también que ella vive. Vean este artículo interesante, donde ella parte de la cultura prehispánica o precolombina y la combina con lo que estaba pasando en Europa en el diseño de la pajilla alemana. ¿Y qué está haciendo Clara? Clara, a partir de esos escritos, nos está educando. Esos textos tienen más, van a cumplir pronto 100 años, y uno los lee hoy en día y tienen una vigencia extraordinaria. Miren las alfombras estas de Silvia. Ella tenía en su oficina, que vamos a ver en el edificio América, ella montó en la década del 30 su oficina, y ella en Social promovía las alfombras de Silvia Bruno. Es decir, que era un poco patrocinadora de este producto. Vean este otro artículo, el concepto altar de la decoración de interiores. Es muy interesante este artículo, porque en este artículo ella menciona cosas que después va a decir en su conferencia que hace en el Auditorio de La Habana en el año 1931, el 22 de mayo. Ella dice: quisiera aclarar antes que nada que empleo el término decoración interior por ser el de uso más corriente entre nosotros, pero consciente de su impropiedad, y es más, sintiéndome francamente hostil a él. Ella estaba
en contra de la decoración, porque decía, decorar significa adornar, es decir, añadir formas ornamentales con el solo fin de producir efectos decorativos. Es decir, ella estaba un poco opuesta a eso, ella hablaba mucho de lo que sería el diseño de interiores o la arquitectura de interiores. Este es otro artículo. Esta escuela es muy importante, estaba en Nueva York. Aquí ya dije en este artículo una cosa muy interesante. Ella dice cómo los profesores estaban abiertos a que los mismos estudiantes hicieran propuestas de ir mejorando los planes de estudio y cómo esa escuela estaba abierta a todo tipo de estudiantes. Y para entrar a esta escuela no había que hacer una prueba de actitud. En la década del 30, los alemanes, a partir, bueno, Clara había tenido un pequeño contacto con la escuela del Bauhaus, pero quería vincularse en algún curso de la escuela del Bauhaus. Y se pone en contacto con Walter Gropius, le escribe una carta. Ya cuando Clara le escribe la carta a Gropius en el año 33, ya la escuela Bauhaus estaba siendo cerrada por los nazis. Y Gropius le dice que hay muchos profesores que están emigrando al exterior. Y le habla del matrimonio de Joseph Albert y Annie Albert, que estaban emigrando a Estados Unidos, a Carolina del Norte, a un colegio donde se les había dado la posibilidad de trabajar un nuevo colegio y donde ellos iban a empezar a dar ahí el curso básico de diseño que Joseph Albert daba en el Bauhaus. Y entonces Clara se pone en contacto con la universidad o con esta escuela y matricula en el curso básico que estaba dando Joseph Albert. A partir de ahí existe una importante relación de Albert con Clara Porcel, a tal punto que Clara Porcel trae a Joseph Albert en el año 34 a pasar el fin de año en La Habana, es increíble, entre el año 34 y el año 35, y Joseph Albert da un grupo de conferencias en el antiguo Liceo Training Club que está en Calzada de 8 con la traducción de Clara Porcel. Es increíble, están los manuscritos en un archivo americano de arte que yo pude descargar. Y ahí se ven las notas de la traducción, porque ¿qué pasa? Que Joseph Albert hablaba en alemán y él tenía un amigo en Cuba que le hace la traducción al español, y Clara es la que en esta traducción al español hace todas las correcciones y lee la conferencia de Joseph Albert. Ahí Joseph Albert habla sobre la forma, el uso del color, la estructura, porque eran los elementos que él daba en los cursos básicos, tanto en la Bauhaus como en esta nueva escuela en Carolina del Norte. Estas son algunas imágenes de la Bauhaus y estos son ejercicios de clase que Joseph Albert hacía en ese curso básico de primer año de la carrera en el Bauhaus. Estos son los elementos. Aquí vemos ya a Joseph Albert como diseñador de mobiliario. Como les había comentado, Clara monta su oficina en este edificio América en la década de los años 30, cuando se viene a vivir a Cuba. Vean qué repertorio de empresas que se anunciaban en la revista de arquitectura, en la revista social, que se dedicaban a promover el mobiliario. Después vamos a hablar de este en específico, Camilo Mueble. Estaba también Teodoro Bailet. Estas dos empresas son muy importantes para la obra de Clara y después lo vamos a ver ya en la década de los años 50. Ella, Clara Porcel era una intelectual de izquierda, como Juan Marinello, como Nicolás Guillén, que eran sus amigos, como las hermanas Aguirre, como Don Antonio Portuondo. Y ella era una luchadora antimachadista. Ella tiene que emigrar en varios momentos. En un momento emigra a los Estados Unidos. Cuando estaba escribiendo para la revista social, ella hace todos artículos de Estados Unidos porque estaba allá. Y después, bueno, en otra ocasión tiene también que emigrar. Ella conocía al matrimonio Guillermo Barrientos y Sara de Llano. Y era muy amiga de ellos. Y ellos se iban a casar y ella les regala como regalo de novia todo el diseño del mobiliario del apartamento de este matrimonio, que eran también antimachadistas y que también tienen que vivir una etapa muy larga del exilio. Este mobiliario que se conserva actualmente se vino a concretar en los principios de los años 40, porque ellos emigran al exterior, pero no vienen hasta a principios de los años 40, que es cuando mandan a hacer todo el mobiliario
de la casa. Clara le había incluido en ese mobiliario el cuarto de los hijos. Ellos tuvieron 2 hijos varones, Alberto, el cual lo conocí, bueno, ya no está entre nosotros, y nos apoyó mucho en la investigación y en el registro de todo este mobiliario, que inclusive después parte se restauró y se pudo exhibir. Después vamos a ver en la Bienal de Diseño de La Habana, que fue en 2016. Vean el mobiliario estilo Art Deco, vean la sencillez de las líneas. ¿Sí? Aquí quería enseñarles, vean el juego, este es el cuarto de los niños, vean el cabecero de la cama, como les decía que tenía mucha similitud con lo que había en el cuarto de Juan Pedro Baró en la casa que vimos anteriormente, por lo que me permitió un poco descubrir, ¿no?, el hallazgo a través de las fotos. Vean también las esquinas boleadas de la cama. Claro, este mueble está aquí mal puesto, es decir, aquí sería enfrentar este pequeño que hizo Robert con este, entonces las camitas quedaban separadas. Vean el uso de la simplicidad, los detalles. Art Deco tuvo varias líneas, pero tuvo una línea que trabajó mucho el mueble con geometrías muy simples. Este es el escritorio. El escritorio es doble, es decir, era para que uno se pusiera por un lado y el otro. Entonces vean cómo la parte interior también la utiliza para guardar, es decir, el sentido, buscar también en el mueble moderno, el sentido práctico de las zonas de almacenamiento. Como les dije, Clara era una mujer de izquierda, y entonces ella en una etapa, cuando ya tiene que emigrar, se vincula a la cultura italiana, a la cultura mexicana, a partir de una invitación que recibe de la universidad, porque el poeta Pellicer, Carlos Pellicer, daba historia del arte y se tenía que ausentar, y ella estaba unos meses en la universidad dando la asignatura que daba Carlos Pellicer. Ella se enamoró mucho de la cultura mexicana y vivió una época en México donde ya había un gobierno, que era el gobierno de Lázaro Cárdenas, que apoyó muchos intelectuales de izquierda en el exilio, y ahí la vemos. Aquí la vemos, por ejemplo. ¿Quién es este? Jorge Rigol, el tío de Isabel Rigol. ¿Quién es este? Juan Marinero. No, Juan Marinero es este. Ahora me digo que no es este. Este es uno de los grandes pintores mexicanos. Aquí vemos a Clara Porcel, y aquí vemos a Javier Guerrero. ¿Quién fue Javier Guerrero? El que era novio de Tina Modotti, que Tina Modotti deja por Mella, y que después se enamora de Clara Porcel y se casa. Javier Guerrero tiene una obra como muralista impresionante. De hecho, en México se editó un libro para hacerle honores a Javier Guerrero, porque después que se casó con Clara Porcel un poco pasó a un segundo plano, ¿no? Pero apoyó mucho de la obra de Clara y le enseñó un poco toda la historia y la cultura de México, con lo cual Clara quedó fascinada. A partir de Clara vincularse a Javier Guerrero y quedarse en México, Carlos Pellicer, que era mi amigo del arquitecto Luis Barragán, le presenta a Clara Porcel, y entonces empieza un trabajo de colaboración ya en el diseño de mobiliario de Clarita con Luis Barragán. Luis Barragán nace en Guadalajara en 1902. Barragán no estudió arquitectura, era ingeniero civil, pero venía de la tradición vernácula de Guadalajara, de los ranchos, de las casas de campo, de los colores de tierra, y entonces a partir de ahí Barragán empieza, tiene una etapa, que es la que vamos a ver ahora, tiene una etapa de arquitectura en Guadalajara, y también una influencia muy grande de un paisajista francés, de Bernard Bac, que tenía un modelo de ver el paisaje de manera muy natural. Es decir, él se inspiró mucho en el paisaje, en la relación del paisaje con el hombre, y eso un poco inspiró a Barragán también para trabajar en las obras que él hacía, el paisajismo de las casas y de los fraccionamientos en los cuales trabajó, trabajando el paisajismo como lo hacía el paisajista francés. Barragán también se inspiró mucho en las misiones californianas que se dan en Nuevo México, todo el tema este del estilo, vamos a decir, el estilo
¿cómo se dice? El estilo colonial, el neocolonial. Yo les pongo todo esto porque después vamos a ver la base del mobiliario de Claro, inspirado un poco en el mobiliario tradicional y la arquitectura tradicional mexicana. Vean el tema de las fuentes en estas instalaciones, tanto religiosas como conventuales, y que después van a ir a la obra de Barragán. Esto ya es en México. Y estos son los bocetos que empieza a hacer Barragán a partir de la interpretación de esa arquitectura y de las obras que ya tenía en Guadalajara como ingeniero civil, pero trabajando la arquitectura. Esta es una de las primeras casas que hace Barragán. Vean qué paralelo hay con esto que les estoy mostrando: los colores ocre, las composiciones simples, los juegos volumétricos. Estas fotos en blanco y negro son de las obras de Barragán en Guadalajara. Miren el uso de la fuente. Barragán era un hombre que no construyó mucho. Él en una etapa se dedicó mucho al negocio inmobiliario y en otra etapa hizo algunas casas, pero las casas quedaron como íconos internacionales. De hecho, la casa de Barragán, que la vamos a ver, es patrimonio UNESCO y tiene muebles de Clara José. Aquí empieza el tema del mobiliario. Barragán traía una tradición de la arquitectura vernácula, pero también del mueble tradicional mexicano, que a Clara la entusiasmó y la hizo un poco trabajar en esta línea porque le gustó. ¿Por qué? Porque el mueble tradicional mexicano, que era el sillón Miguelito o el butaque, eran muebles que, como ven aquí, eran muy simples, tenían muy pocos elementos decorativos y trabajaban la artesanía que era el tejido, que le daba al mueble ligereza y frescor, y también el tejido en baqueta. Pero siempre eran muebles muy sencillos que venían del mueble tradicional, también veracruzano. Se habla mucho de que en Veracruz existía una tradición vernácula en el mobiliario simple de las casas más pobres, es decir, el mexicano simple tenía muebles que a Barragán le gustaban y también a Clara Porcel le entusiasmó, y después vamos a ver en el desarrollo de Clara Porcel todas las secuencias de butaques mexicanos que ella hizo interpretando este mueble tradicional mexicano. Miren, aquí este es el butaque tradicional. Miren aquí el butaque tradicional. Incluso hay algo muy interesante que después lo vamos a ver en otras piezas. Esto no es de Clara Porcel, es decir, le estoy hablando un poco del mueble tradicional mexicano. Vean algo que ella interpreta, que es la continuidad entre el asiento y el respaldo. También es un mueble que tiene muy pocos elementos como construcción. En el año 1947, Barragán construye su casa propia, y vino a vivir para la Ciudad de México, deja un poco a un lado el negocio inmobiliario y construye su casa propia, donde también estaba su estudio. La fachada es muy sobria, no dice nada, lo que más dice es el interior. Estos son los interiores. Estos muebles son de Clara Porcel. Este es como un gran butaque que ahí caben como 4 o 5 personas. Este es el área donde estaría el estudio de Barragán, que actualmente es una galería de arte. Esta es la gran sala con esa es una foto icónica, porque vean aquí el cuadro de Joseph Albert de homenaje al cuadrado que adquirió Barragán en la década del 60 y lo integró a la estancia de la casa, y ha quedado como un cuadro icónico dentro de la casa. Vean este contrapunteo entre el cuadro en tonos ocres y amarillos y esa gran ventana con la cruz central que abren hacia ese jardín inspirado en el francés que les hablaba, que es un jardín que cuando uno lo visita le parece que es como una pequeña selva dentro de la casa. Vean aquí el mobiliario tradicional, vean este fascistol. Es increíble porque cuando entrevisté al arquitecto Ricardo Porro para mi investigación de la vida y la obra de Clara Porcel, Ricardo me decía, cuando en la década finales de los años 40, principios de los 50, Ricardo Porro se casa y se va de luna de miel a México. Y como la familia de la esposa de Ricardo Porro era muy amiga de Clara Porcel, visitan a Clara y Clara le muestra la casa de Luis Barragán.
Y una de las cosas que a Porro le llamó la atención fue este factor enorme. Y me lo comentaba, ¿no? Y me hacía esta anécdota. Y entonces también visitó un fraccionamiento que estaba, en el cual estaba trabajando Barragán, que era el fraccionamiento, ahora se me ha olvidado el nombre, que ahí diseñó una casa, que es la Casa Piedro, que después la vamos a ver, el Pedregal. El fraccionamiento del Pedregal, que no era más que una zona volcánica que había quedado de los residuos del volcán y que él estaba urbanizando a partir del paisajismo y la parcelación de los lotes para vender. Vean esos interiores, miren otro butaque diseñado por Clara Procé y este paraván, que es a partir de pieles. Miren el uso, Barragán le gustaba mucho una madera que era la madera de Sabino, porque él decía que la madera de Sabino tenía una textura muy rica, un color que le gustaba y también un aroma. Esas maderas se trabajaban con un protector. Vean que ahí se muestra el tono de la madera. Miren aquí esta silla con el tejido tradicional. Este es el sillón Miguelito. Y aquí vemos otras variaciones que empiezan a ser claras de los butaques usando los tejidos de yute. Hay algo importante, es que Clara siempre tenía artesanos que le trabajaban a ella, porque ella decía que el diseñador tenía que unirse a artesanos para entonces crear estas obras. Estos son otros de los interiores de la casa de Barragán, que bueno, se han vuelto interiores icónicos. Esta es la casa que fue declarada Patrimonio UNESCO. Es la única bien inmueble declarado con estas características en Latinoamérica. Este es el comedor, el desayunador, que tiene vistas hacia el jardín. Esto ya está en la planta alta. Esta es la habitación del arquitecto. Vean todo el tema religioso. A mí me decía Ricardo Porro cuando yo le entrevisté, que yo le preguntaba, no, porque bueno, después vamos a ver cómo Ricardo Porro invita a Clara Procé a diseñar los muebles de la Facultad de Artes Plásticas y Danza. Y cuando Ricardo Porro se entera que Clara estaba en Cuba en el 59, 60, lo llama y le dice, mira Clarita, a mí me gustaría diseñar los muebles de mi escuela, pero yo no tengo tiempo. Pero yo sé que tú tienes mucho del claustro, ese claustro que buscó Barragán en su obra, ese claustro interior era para el descanso, para la meditación. Y entonces, como ya Porro conocía un poco la obra de Clara Procé, le dice, tú perfectamente puedes diseñar el mobiliario de ambas escuelas. Yo les traigo una anécdota de esa conferencia que Clara dicta en el año 31, donde ella dice algo muy interesante. Miren qué interesante y qué vigencia tiene esto. Dice, hoy que la vida se hace cada vez más fatigante y más destructora del sistema nervioso, es más necesario que nunca oponerle en el interior un ambiente de paz y de economía general de esfuerzo. Para conseguirlo es necesario que cada elemento, componente sea estudiado y definido y que ocupe su lugar con exactitud matemática, proporcionándose a su uso, es decir, proporcionándole al uso, el elemento adquiere valor espiritual y práctico y contribuye a crear el ambiente de tranquilidad y satisfacción compensadora. Vean este escrito en el año 31, qué vigencia tiene hoy, y vean esos interiores de Barragán, cómo logran transmitir esa sensación. Miren el cuarto de Cristo. Barragán es un hombre muy católico. Este ya es de los patios interiores, cómo él trabajó los patios con el uso del agua, los colores mexicanos, como este rosa mexicano, el uso de las cazuelas de Chiapas, que se hacen muy icónicas también y que se las ponen en otras obras de Barragán. Es interesante, vamos a ver si hay otra foto del patio, no. El concepto de las cazuelas tenía un concepto también, vamos a decir, de regulador de la temperatura. Esta fuente que vemos aquí en el centro se desbordaba y mojaba las cazuelas.
Cuando estas cazuelas quedaban húmedas, muy humedecidas, te daba el sol a las 12 del día, se creaba un vapor de agua y se creaba una atmósfera como de neblina en este patio de misterio. Yo creo que esto se le fue la pila ya. ¿Sí? Esta es la terraza que está en lo que sería la azotea de la casa, que también está en nuestra película de arquitectura, muy bueno el trabajo, la plasticidad de los volúmenes, los colores. Y bueno, nada, y en la década de los años 40-50 se funda la empresa NOL. La empresa NOL es una empresa internacional donde promovían mucho el diseño de los grandes diseñadores de Europa y de Estados Unidos, y eran muebles que ya entraban dentro del funcionalismo orgánico. Está registrado en la bibliografía que he consultado que Clara colaboró con esta empresa, lo que no está en el registro de la empresa. Es decir, todo parece indicar que ella colaboró con algunos diseñadores, con los cuales inclusive después fueron sus amigos, y ella, algunas obras que amuebló, los invitó a trabajar en sus proyectos. Esta es la Casa Prieto de la urbanización Jardines del Pedregal, donde Barragán estuvo parcelando y donde Barragán convenció a esta familia. Este era un industrial. El industrial lo convenció de tal manera que le dijo: bueno, tú me compras el terreno y yo te diseño la casa. Y entonces, bueno, le diseñó la Casa Prieto. Esta casa fue vendida hace unos años por un coleccionista de arte, tuvo que vender casi toda su colección, y el hombre buscó de los archivos y rescató la casa como era originalmente, porque esta casa, en esta foto que les traje, que no son las fotos de cómo está recientemente, ya ha sido modificada, ha sido restaurada, y tiene el aspecto original que le dio Barragán cuando la hizo en la década de los años 50. Vean todo el mobiliario. Aquí también trabajó Clara Cortés en el mobiliario. Vean también, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? Voy a ver ahí conmigo. ¿Y yo? ¿Ya? Mira, ve, yo estoy yendo, sí, no tengo mucha confianza en él. Yo lo que pasa es que lo fui a probar pensando que no funcionaba, y funcionó. Sin darme cuenta. Aquí, por ejemplo, en el desayunador vemos todo el piso es roca volcánica. Ellos aprovecharon también la roca volcánica para trabajar en los pavimentos. El mobiliario también es muy simple. Estas son obras ya de Clara Cortés. También, por ejemplo, la silla. Vean cómo la silla se asemeja mucho a la silla nuestra de nuestro taburete tradicional. Y lo trabaja con diferentes materiales. La que está a la derecha está tejido en soga. Vamos a hablar un poco de Le Corbusier, que en el año 29, en su obra, propone este tipo de arquitectura que tiene que ver con los conceptos que Clara había dicho en el 31 de la arquitectura, que la arquitectura tenía que ser muy esquelética en el trópico para permitir esos conceptos de ventilación que ella planteaba en el uso de la persiana, la ventilación cruzada. Y entonces lo vamos a ver ya en el arquitecto Fran Martínez con la casa de los Pérez Farfante. Esta casa del año 55, pero en el año 55 ya los arquitectos de vanguardia estaban haciendo los conceptos de la arquitectura tropical que Clara había dicho en el año 31 en su conferencia. Vamos a ver algunos interiores de esta casa. Esta casa se mantiene muy bien conservada. Tiene muebles de diseño muy buenos de un danés, que después vamos a ver su nombre. Y entonces, ya en la década de los años 50, Clara, que había mantenido vínculos con Cuba, viene a Cuba a diseñar los muebles para una casa del velado de Eloísa Lezama Lima y Orlando Álvarez. Orlando Álvarez era un publicista y Eloísa Lezama Lima era la hermana de Lezama Lima. Y diseña un sillón que después se volvió un sillón icónico. Y yo pienso que es la obra de Clara Cortés en Cuba más popular, el sillón Reina Ana. Reina Ana, yo tengo dos amigas. En el sillón Reina Ana, vean los conceptos del diseño del mueble de Clara, sencillez. Aquí hay un contrapunteo entre el mueble burgués y el mueble popular. Este mueble se vendía la pareja a 70 pesos década de los años 50 y lo compraba tanto
un obrero, vamos a decir, con una buena posición, que es un burgués, y lo vamos a ver después en las casas donde aparecen este sillón reinante. Vean el estilo reinante en inglés. ¿Qué pasa? Claro, pues usted sabía que en Cuba había una burguesía muy afincada en los diseños europeos. Acuérdense toda la etapa del eclecticismo con los muebles Luis XIV, Luis XV. Y entonces ella le pone a su sillón reinante y lo hace con algunos elementos, vean, con algunos elementos del diseño de mueble burgués de estilo, pero le da un aire diferente. El sillón reinana que les comentaba, hay algo muy bonito que descubrí, el tranque o el travesaño, ella lo diseña como lo diseñaban los muebles de estilo escandinavo. Ella diseña el tranque más fino en los extremos y más engrosado en el centro. Los muebles de estilo escandinavo buscaban un poco eso, ¿no? Aligerar las estructuras, haciéndolas un poco esqueleto. Y entonces le da los aires burgueses como esta voluta, que se repite aquí, se repite aquí. Y lo otro es que le da un aire, que después lo vamos a ver comparando, un área de tejido grandísima, grandísima. De hecho, muchas de las personas que entrevisté que tienen estos muebles me decían que hicieron la barriga de sus hijos ahí porque era un mueble muy cómodo y muy fresco. Miren el reinana, pero también miren este mueble de Trinidad, porque tenemos que hablar que Clara Porcel era cubana y los mexicanos dicen que se influyó mucho por el diseño mexicano. Clara venía del siglo XIX, del mueble del siglo XIX. Miren este mueble de Trinidad, miren la solución de las patas curvas como el reinana. Miren los elementos de estilo burgués, miren también el tejido, la continuidad que ella le da tanto al asiento como al respaldo, y mírenlo en el mueble de estilo del siglo XIX. Por cierto, Trinidad tiene un legado de muebles muy interesante para todo historiador o todo investigador del mueble en Cuba. Aquí la Trinidad, y descubrí en Trinidad a través de la investigación que hoy en día hay un artesano trinitario que está haciendo el sillón reinana. ¿Y cómo hace este tejido? En caprón, y si lo hace tejido al mueble. Es decir, todo el bastidor que aquí va por un junquillo, que no es la tradición de este, porque esta tradición del mueble no es con el bastidor como un junquillo, es tejido al mueble. Bueno, este se llama Benigno. Este artesano trinitario perfora todo el bastidor y teje con caprón tanto el asiento como el respaldo. Ahí no hay que poner playbook porque se vaya a ir la rejilla, no, ahí eso resiste porque está tejido y el caprón es un tejido fuerte. Entonces miren ahora la comparación de los sillones que se vendían en la época y el sillón de Clara. Miren la proporción de rejilla al 36% con respecto a estos dos, que es al 15%. Es decir, como ella casi duplica el área de rejilla del sillón, pero también está eliminando piezas. 19 piezas y este tiene más de 20 piezas. Es decir, cómo ella logra un mueble cómodo, ligero, fresco, pero también usando pocas piezas y mejorando el área, aumentando el área de rejilla. Vean estos otros sillones reinana que están dentro del inventario que he hecho. Esto es madera, efectivamente. Este tengo la propiedad de la mueblería donde lo compró en Monte, en la calle Monte. Vean este otro, pero vean ya las copias mal hechas. Vean las copias mal hechas. Mira esto. Es decir, esto en Santiago de las Vegas, una mueblería en Santiago de las Vegas. Vean cómo se empezó a copiar el estilo porque gustó el mueble. Y se empezó a repetir en otras mueblerías. Hay algo muy importante. Hay una mueblería en La Habana que se llamó La Casa Mimbre, que tenía sucursal o filial en Cienfuegos, en Trinidad y en Santa Clara, que por eso es que el mueble reinana va al interior del país. Miren aquí los detalles del mueble. Miren entonces qué está pasando. Los artesanos, disculpen, los artesanos empiezan a hacer las innovaciones. Miren, el adornito que Clara no quería, ¿no? Miren esa amplitud vean cómo prácticamente el mueble es un gran bastidor tejido. Uno prácticamente cuando está en el mueble está en el tejido, no en la madera, y el tejido es fresco.
Vean originalmente cómo era. Vean también el ancho de la cinta. Y entonces vamos a ver lo que está pasando. En el 2013 me invita Mercy Correa a dar una conferencia a los artesanos de arte para mamá y están haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque no tienen rejilla apropiada o porque la rejilla que importa de Fondo de Bienes Culturales o que importaba era muy cara y no las querían comprar porque entonces encarecían. Pero vean el Reinán, todas las variaciones horribles, por así decirles, y lo estamos viviendo hoy en día. Y estamos viviendo esa falta de cultura del diseño. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando con el mueble de Clara Porcel? Miren la casa de Emilio de Junco. Emilio de Junco hace su casa con una mezcla del estilo colonial y el estilo contemporáneo. Emilio de Junco había estado en Dinamarca y trajo piezas del diseño danés y de estilo nórdico. Y entonces lo integra a sus interiores, pero lo integra y pone el sillón Reinana en toda la galería de la casa que dan a las habitaciones. ¿Y quién es Emilio de Junco? Uno de los arquitectos más importantes de la primera mitad del siglo XX, que fue coautor del cine, el actual Cine Yara, la CMQ. Y entonces, esta es la residencia de Orlando Álvarez y Loisa de San Marino, donde, claro, originalmente puso muebles. Pero ¿qué pasa? Que, claro, estaba produciendo estos muebles en una mueblería que podía haber sido o Camilo Muebles o Teodoro Bailet. ¿Y quiénes iban a esa mueblería? Los arquitectos para comprar los muebles. Entonces ahí empezaron a moverse los diseños y empezaron a copiar. Y vean cómo la revista de arquitectura en la década final de los 50 saca en su portada el interior de la casa de Loisa de San Lima con el señor Reinano en la portada. Miren el interior de la casa. Aquí Clara diseña las mecedoras, como dicen en México, y también hace la interpretación de nuestro butaque. Este butaque existía en Cuba, posiblemente de la tradición, le dicen la butaca campechana, porque posiblemente esté vinculado a la tradición de la influencia de Campeche por los artesanos campechanos que también en Cuba tenían su comunidad en La Habana Vieja y que también se movieron los muebles entre México y Cuba, es decir, y también de la tradición española. Pero vean, este mueble que es de ese estilo del siglo XIX que está en el Museo de Arte Colonial, vean los muebles que están en el museo y vean esa interpretación del butaque o de la butaca campechana nuestra, pero tejido todo en rejilla. Y esto sí posiblemente haya sido cosido al mueble y no tiene el travesaño que tenía el Reinana, tenía un travesaño aquí, no, esto es todo tejido. Pero vean también la simplicidad que ella logra en el mueble. Es decir, en esta casa ella hace la campechana, que por cierto, esta es tejida, pero esta que está aquí es toda en baqueta, y hace los sillones Reinana. A partir de ahí es que se empieza a copiar el modelo del sillón Reinana. Miren aquí el detalle de la butaca campechana. Porro me decía una cosa, que hay personas que no coinciden en este término. Porro me decía, Clara Porcel es una aristócrata comunista, pero ella lleva ese sentido burgués al mueble, pero lo lleva al mueble para hacerlo también popular. Y ese es el contrapunto que ella logra, y eso se ve en el sillón. El sillón es un sillón grande. Este mueble también, miren aquí, miren ese interior, ese es el interior de la casa. Miren también los conceptos que ella había dicho de la casa cubana en el uso de la persiana, del patio interior, del portal también. Estas son fotos publicadas en la revista de arquitectura. Estas son fotos actuales de la casa, con un mobiliario claro y un poco inapropiado, ¿no? Estas, bueno, son otras fotos del estilo Reinana, para que, bueno, puedan hacer las comparaciones con el de la casa. Y en el año 60, Eugenio Batista saca este artículo y está diciendo lo mismo que había dicho Clara Porcel 30 años atrás. Lo que él incorpora a las 3 P, es decir, a la persiana, al patio y al portal, la cuarta P, que es el puntal, las casas con alto puntal. ¿Y qué pasa? Eugenio Batista publica el artículo y no pone sus obras. ¿Qué obras pone? Las casas de Fran Martínez, que estaba haciendo Fran Martínez con los muebles de Clara Porcel. Miren luego.
Ya bueno, Clara se mantiene en México. Esta fue una obra que les puse de este trabajo que ella hace en la década final de los 50. Hay que decir algo. Esta casa cogió premio en el año 60 en la revista de arquitectura cuando se da el premio nacional de arquitectura. Esta casa coge el primer premio. Clara, bueno, se mantiene en México trabajando con un grupo de arquitectos mexicanos. Ella trabajó mucho con el arquitecto Mario Pani. Y vean aquí cómo en esta casa, que es la casa de Mario Pani de veranear en Acapulco, ella invita a estos diseñadores porque estos diseñadores habían presentado un chailón en un concurso internacional del MoMA que cogió premio, que después lo vamos a ver, y entonces Clara le encantó este mueble y cada vez que muchas veces hacía una obra invitaba a otros diseñadores que tenían muebles que tenían que ver también con lo que él estaba haciendo y los invitaba a poner piezas en sus casas. Vean estos otros interiores que diseñó Clara Corsé también en oficinas. Hay mucha influencia aquí del mueble de diseño nórdico, es decir, ella tuvo mucha influencia de la obra, vamos a decir también de Alvaralto. El mobiliario de Alvaralto era un mobiliario donde trabajaba mucho las maderas y donde iba mucho a la presencia del elemento, la sencillez, la simplicidad, pero el tema humano del mueble. Aquí hay otro trabajo muy importante de Clara que creo que no lo ha superado ningún diseñador en el siglo XX. Miren cómo Clara interpreta una figura de la cultura totonaca y hace este mueble para un arquitecto que era su amigo y que estaba modelando una casa del arquitecto, y el arquitecto se lo sugirió y ella hace una interpretación de ese mueble. Este mueble se mantiene hoy en día una copia en el archivo Clara Corsé en la biblioteca y se utiliza para que los estudiantes lo vean en la exposición. De los premios, bueno, Clara, en el año 1940, Clara participó en un congreso del MoMA para diseños de mobiliario, donde se invita a un grupo de países latinoamericanos y obtiene uno de los 4 premios, junto con Javier Guerrero. Pero ¿qué pasa? Era una época donde las mujeres prácticamente no salían, y en el registro del MoMA, que está registrado este mobiliario, que fue premio, no aparece el nombre de Clara, aparece el nombre de Javier Guerrero. Y sin embargo, fue una obra con un test mobiliario rural. Vean, un catre, una mesa. Esto es vamos a decir que es una pieza para guardar comida, pero tiene un área que es para ventilar, que tiene un tejido de forma tal que uno guarda la comida y está ahí ventilada. Y esto era un mueble que era multiuso, que tenía una pieza que salía, que tenía un área para guardar arriba. Ella también, en la década de los años 50, Barragán estaba haciendo los jardines de un hotel que estaban haciendo en Acapulco, que es el Marqués, y Barragán invita a Clara Corsé a diseñar todo el mobiliario exterior del hotel. Todo este mobiliario, que se está haciendo en el año 57 por una firma internacional mexicana que es Industria Ruiz Galindo, S.A., le están haciendo este mobiliario a Clara, y se está dando en Italia la Trienal de Diseño, y por primera vez México va a esa Trienal y obtiene Clara el premio Medalla de Plata con todo el mobiliario exterior que hizo para el Hotel Pierre Marqués de Acapulco. La primera vez que va a México a la Trienal, un país latinoamericano, y Clara obtiene la medalla de plata, donde habían grandes diseñadores, no solamente de Estados Unidos, pero habían grandes diseñadores del mundo del diseño escandinavo, de los países alemanes, que también habían hecho un buen diseño. Y otro reconocimiento que obtiene, y otra línea de trabajo de Clara Corsé, estos muebles de varilla de hierro. Y estos muebles los hizo para la casa de un importante arquitecto mexicano, Juan Soto Magdaleno, donde hizo estos muebles para la terraza de la casa. Y entonces, diseñó todos estos muebles, vean, con varilla de hierro y tejido de mimbre. Vean otra vez la artesanía, el trabajo del artesano. Esto se presentó en un evento del MoMA, no estuvo en los premios, pero sí estuvo en la selección del jurado. Hay que decir de que en estos concursos del MoMA estaban los grandes arquitectos del mundo. Por ejemplo, en la década de los años 40 estaba Mies van der Rohe,
En el concurso del MoMA, donde Clara Porcel gana con Javier Guerrero en el 40, el premio es que estaba Mies van der Rohe, que saben quién es Mies van der Rohe, que después lo vamos a ver también, dentro del jurado del concurso de muebles. Ya en la Revolución Cubana, décadas de los años, principios de los años 50, aquí tenemos a Selma Díaz Llera, este es Clara Porcel. Selma estaba exilada en México junto con Osmani Cienfuegos, que era su compañero, y en la entrevista que yo le hice a Selma me decía que cuando Camilo manda el avión para traer a los exilados cubanos que estaban en México, ellos vienen, pero ella sabía que en México estaba Clara Porcel, y la trae a Cuba, y se la presenta a Fidel. Y Fidel le dice: yo estoy haciendo una escuela en la Sierra Maestra, quiero que me hagas el mobiliario de la escuela de la Sierra Maestra. Entonces Clara hace un mobiliario de la Camilo Cienfuegos, donde estas piezas, donde se hicieron en las mueblerías que todavía quedaban en La Habana. Estos son los prototipos que se hicieron en la mueblería Camilo Muebles, que estaba en la carretera de Guanabacoa, que eran mueblerías que ya venían de la época antes del 59. 2000 piezas de mobiliario. Miren qué interesante. ¿Qué hizo Clara? Traer toda la historia de la tradición mexicana en el butaque. Algunas de estas piezas se conservan, pertenecen a la colección del diseñador Luis Ramírez. Se pudieron buscar cuando la Bienal de Diseño del año 2016, yo fui a la escuela Camilo Cienfuegos y vi lo que quedaba de Clara, y fue lo que se pudo traer y exhibir en el 2016. Pero está un butaque, o vamos a decir un sillón Miguelito, y hay dos pequeños butaques pequeños como este, en baqueta. Estos dos están en baqueta. Es decir, la baqueta es la piel. Ya les comenté de Porro, Porro estaba haciendo sus escuelas de arte y bueno, invita a Clara, y Clara, bueno, hace los diseños tanto de artes plásticas como de danza, inspirado mucho también en el diseñador danés Hans Warner, un poco en ese diseño escandinavo, que buscaba un poco la sencillez. ¿Qué pasa? Que este mobiliario, en las casas que he encontrado muebles como este, los propietarios me dicen que es un mueble que es muy bello, pero que constantemente hay que estarlo encolando, porque es muy simple las uniones. Entonces, bueno, estas son las piezas que actualmente existen en la Escuela Nacional de Danza. Aquí hay algo que les quería poner. Vean cómo ella rescata. Esto es todo inspirado en el mobiliario del siglo XIX colonial, pero reinterpretado. Y vean cómo toda la rejilla es originalmente tejida como se hacía en el siglo XIX al mueble. Y desde bastidores perforados. Ven aquí en esta mesa, que es como una mesa de despacho, el sobre de mármol. Vean el tema que yo les decía, esto tiene un pello, pero originalmente esto era también tejido. Eso hoy en día se restauró y se le puso a todos plegos. Cosa terrible, porque me decía Porro que esos muebles que quedan deberían restaurarse y ponerse como museo. Vean las sillas estas de oficina que son más bajas, que bueno, aquí no hay rejilla, pero bueno, hay una interpretación muy simple, pero que mantiene el frescor, ¿no? Y esto también, como les dije, era tejido. Estas son unas butacas que también arriba eran tejidos. En el año 2006, el Museo Frank Mayer le hace un gran homenaje a Clara Porcel y se edita este libro donde lo escriben varios investigadores de la vida y la obra de Clara, una exposición muy importante. Yo creo que es una exposición que marca el gran homenaje a Clara Porcel. Y entonces en esa exposición se muestra todo esto, estos trabajos de Clara. Vean la tumbona de Acapulco, que fue premio en la Bienal de Milán. Vean la serie de butaques que ella hace interpretando toda la tradición, vamos a decir, mexicana y cubana, porque eso también viene de la butaca campechana, pero sin los brazos. También toda la interpretación que ella hace, estas lámparas que gustaron mucho y que se ponían en las casas de Barragán, eran con pantalla de yute. Esta butaca Albert, que ella le dedicó a Joseph Albert, ellos fueron grandes amigos. De hecho, Albert tenía un fonógrafo que le había regalado su maestro Kandinsky, y este fonógrafo después Albert se lo regaló a Clara Porcel. Cuando los estudiantes de Clara iban a su casa, Clara
siempre le mostraba ese fonógrafo de Kandinsky. Y bueno, Clara muere en 1981, se decide, Clara no tuvo hijos, ya había muerto años atrás su esposo, y ella dona todo su archivo a la universidad. La Facultad de Arquitectura se crea la biblioteca Clara Porcel, y con un fideicomiso de su obra, inicialmente se crea una beca y después se crea un premio Clara Porcel, donde hay algunos patrocinadores que han ido aportando a este premio para la mujer diseñadora, tanto estudiante como profesional. Pero ellos hacen mucho hincapié en los estudiantes. Y bueno, este premio es anual. Ahí está una muestra. Y bueno, un poco para ir cerrando la presentación en este epílogo, vean la obra de Joseph Salper, esa sencillez, la obra de Mies van der Rohe. Vean esto que escribe Clara, donde dice: toda forma tiene que tener una función, no se concibe crear con el solo fin de adornar. El funcionalismo lleva aparejado la honradez. La simplicidad es otra característica que se evidencia en la forma y en el tono general del interior. Y entonces ese contrapunteo que quise hacer entre esta interpretación, vamos a decir, vernácula de un mueble bello que puede estar a la altura también de este mueble. Y dos grandes diseñadores, claro, con sus diferencias, ¿no? Porque este mueble, acá se le han dedicado muchas publicaciones. La revista Docomomo Internacional dedicó un artículo por la historiadora Liz Meyer, que es también la presidenta de Docomomo México. También Docomomo Cuba le dedicó un artículo. En el 2016, en la Bienal de Diseño, la primera Bienal de Diseño, se hizo un gran homenaje en Factoría Habana a Clara Porcel, donde bueno, tuve la oportunidad de presentar todo el archivo de mobiliario que ya yo tenía inventariado, y bueno, con el apoyo de la Fundación Caguayo pude completar trayendo los muebles de la Ciudad Escolar Camino Sin Fuego. Fue un hecho único. Esta exposición tuvo secuencias también en Santiago de Cuba y en Camagüey, donde se dieron conferencias sobre la historia y, bueno, un poco de la historia de la obra de Clara Porcel. Y bueno, para acabar quería poner estas dos frases entre Martín y Clara, porque existe ese sentido de relación, ¿no? La cultura no es un legado pasivo que se guarda para conservarlo intacto, sino una incitación al movimiento que es progreso. Y que vean cómo Martín dice lo que Clara también hizo en su obra, y porque amo la sencillez y creo en la necesidad de poner el sentimiento en forma llana y sincera. Muchas gracias. Por alguna pregunta. Un comentario. Yo sí quiero preguntar. A ver, yo tengo una relación muy especial con la Victoria Arquitecta y amiga, me honra la amistad de Enrique Alonso, que estudiamos juntos en la facultad. Estoy sobre todo emocionada del aprendizaje, de todo lo nuevo que uno va descubriendo en cada una de estas presentaciones. Estoy muy emocionada y me parece que es un deber decirlo y compartirlo, porque he visto como él lleva como 15 años quizás en el estudio y el acercamiento a la obra de Clara Porcel, que yo lo empecé a conocer más bien por él, realmente, ¿no? Y por la cercanía. Y estoy así como que emocionada de ver la profundidad de todo eso, porque siempre, claro, teléfono en mano, no sé qué, no, que sí, claro, no sé qué, ese es lo que ha vivido, el sufrimiento que lo ha acompañado en todos los procesos de búsqueda, de acercamiento, toda esa historia de la Bienal que mostró ahí, que fue una etapa difícil, por suerte exitosa al final. Entonces, ante todo, felicitarlo. Primero agradecer a la TEA. Yo sé que ha habido otras ocasiones, no he podido participar. Ahora felicísima, fue muy aceptada venir, aunque yo sé que él me lo hubiera dado incluso personalmente. Pero bueno, felicidades. Felicidades, yo creo que tenemos ahí un archivo a la mano que habrá que procesar y imprimir y dejar, porque esa obra no se puede quedar así, solo eso. Gracias. Sí, a ver, de hecho, es una investigación que yo he hecho
en los tiempos libres y me la he patrocinado prácticamente yo toda. Yo he tenido muy buen apoyo del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en la etapa en que estuvo Gladys Collazo. Cuando la Bienal de Diseño fue una posibilidad muy grande que nos dio la Fundación Caguay y Santoría Habana para mostrar todo lo que yo tenía guardado. Fue una ocasión para mostrarlo y socializarlo, ¿sí? Porque la idea era que los estudiantes ese día, los estudiantes de diseño estaban allí, estaban decanos, bueno, y fue muy bueno que socializar un poco la obra de Clara, que ya se había exhibido, eso tengo que decirlo, está aquí Nelson Herrera Isla. La primera vez que se siguió la obra de Clara fue en la exposición Señales de Vida en el 2013, ¿no, Nelson? En el Centro Wilfredo Lam. Fue un punto de partida, inclusive mostramos en fotos los muebles, porque los muebles no los podíamos mover, solamente el sillón de Nana, porque Nelson Herrera Isla tenía uno, y lo pudimos mostrar, y a última hora pude documentar esa parte de la exposición. Incluso no salió en el catálogo lo que yo hubiera querido haber escrito, porque bueno, ya estaba mandado a hacer, pero bueno, fue una posibilidad muy buena de por ahí empezar a dar a conocer a Clara. Después hubo una actividad en la Casa de México que se dedicó el Día de los Muertos a Clara José y a Luis Barragán, y donde también pude, bueno, documentar, y bueno, ya empecé a dar conferencias. De hecho, en el 2013 fue cuando yo doy mi primera conferencia sobre la investigación aquí en la Casa de las Tejas Verdes, también aprovechando la exposición de Señales de Vida. Fue un año muy triste porque, bueno, murió Roberto Segre. De hecho, esa conferencia yo se la dediqué a Segre y a mi padre, porque hay que decir que Segre es uno de los hombres que me enseñó a ver la arquitectura más allá, y la arquitectura como la cultura. No podemos ver al arquitecto en un podio levantando bloques. El arquitecto tiene que estar en todo. El arquitecto es un ente cultural, y eso lo aprendí de mis profesores y lo he confirmado en la vida con muchas personas que me han ido enriqueciendo ese acervo. Y este trabajo de Clara que he hecho, bueno, con el apoyo, es lo que yo le quiero entregar al patrimonio de mi país, porque al final es algo que se tiene que dar a conocer, y porque Cuba tiene que tener su Clara José. Estamos tratando, y es un esfuerzo que estoy haciendo, de ir a México para investigar en el archivo. De hecho, en México me han dicho que ellos quieren que un experto cubano vaya al archivo y revise, porque en el archivo hay muchas cosas, muchas fuentes que ellos no saben el origen, y la vincula a Cuba. Y la idea es hacer la gran exposición que nunca se ha hecho, donde se una el legado de México con el de Cuba, y mostrarlo también. El Museo de Bellas Artes y a Jorge Fernández me ha manifestado el interés de apoyar ese proyecto, y en el Museo Frank Mayer con los investigadores mexicanos y con la parte cubana. Indudablemente que la conferencia es una muestra de investigación histórica. Por lo tanto, yo creo que todo eso que tú nos estás hablando tiene que quedar plasmado en libros, en cosas que tienen que ser la conclusión de todo lo que tú estás investigando. Qué felicidad. No está enterrada en México. Tal vez uno de los propósitos que yo tenga sea, como hizo Juan Marinero cuando trajo a Mella, traer a Clarita a Cuba. A ver, Clara está enterrada con su esposo, con Javier Pietero. Eso tendría que verlo, porque realmente hay una carta que está aquí reseñada en este libro. Este libro lo escribió Óscar Salinas Flores. Óscar Salinas fue alumno de Clara José, y en el 2005 escribió este libro que se llama Clara José, una vida inquieta, una obra sin igual. Aquí Salinas hace referencia en una de las últimas cartas que Clara le escribió ya cuando estaba ya muy ancianita a las hermanas Curie. Ella era muy amiga de Ada y Beba. Ella le decía cómo Clara José va a morir fuera de Cuba. Todavía soy capaz de recordarle a Fidel que yo hice el primer mueble de la Sierra Maestra. Y ella quería morir en su tierra natal. Pero ¿qué pasa? Que Clara, en la década del 60, en una década muy convulsa, empezó a hacer colaboraciones con Cuba, pero tuvo que ir a México en el año 2000, en el 63, porque su esposo tenía problemas de salud. Y Clara José estaba viendo ya con el Che, había creado con el Che en el Ministerio de Industria, el Departamento de Diseño del Departamento de Industria, y estaba viendo con el Che la fundación de una escuela de diseño donde preparó los cursos básicos. Y, entre otras cosas, era una parte importante. Entonces ella se regresa a México. Ese curso tiene un curso introductorio, hacer unas pruebas de actitud, y al final logra graduar 10 y pico de alumnos.
pero al final Clara no la llaman más, entonces no sabemos qué pasó. Fue una década, a ver, ella dejó sentada una base y después, bueno, se creó una escuela técnica de diseño y después se funda el INE. Pero de hecho, ella se preguntaba, bueno, no me llamaron más, no. La década de 60, como todos sabemos, fue una década muy compleja. Y yo me retengo algunas cosas, no para no decirlas, pero En la sede de la UNEAC, la antigua casa de Lax, queda algo de Clara, a ver, ya yo porque ella visité, hizo la decoración interior de la casa cuando se inauguró como sede de la UNEAC. y a ver, eso después en el archivo tengo que ver, en el archivo que está en México, porque ahí se guardan todo lo que ella proyectó, inclusive para Cuba. Yo visité hace poco la Fundación Nicolás Guillén, la oficina, el despacho, y vi algunas cosas interesantes, las retraté, pero tengo que corroborarlas con el archivo de México. Incluso tienen una de las cosas que me permitió los muebles identificar la época era, y eso pasó en la Camilo Cienfuegos, fue las marcas de los inventarios. Las marcas de los inventarios eran muy importantes porque por ahí sacaban los inventarios que eran de la década de los años 60. Había marcas de inventario en el 60. Y lo otro interesante del sillón Reina Ana es que he encontrado sillones Reina Ana que tienen marcas de fabricación en el travesaño interior del mueble. Por ejemplo, cuando yo visité a Patricia Rodríguez Alomar para un asunto de trabajo, descubre en su casa el sillón Reina Ana. Ella se hizo reír porque yo me tiré en el piso y diré el sillón al revés y ella no sabía que el sillón tenía abajo la marca, una calcomanía que se le ponía que decía protección industrial, tenía unos números y tenía entonces unos números troquelados, eran 3 números troquelados, un número era el número de serie, el otro era el número del diseño y el otro número era el número del año de fabricación. Después tenemos que ver, Nelson, si el tuyo tiene eso lo hacía la Casa Mimbre. Entonces, pero la Casa Mimbre tenía ese registro, pero porque yo fui al registro de la propiedad industrial y cuando fui al registro de la propiedad industrial en La Habana Vieja, viendo a ver, Nelson, si estaba registrado el sillón Reina Ana, no encuentro en el registro de la propiedad industrial el sillón, en algún lugar tiene que estar registrado. Y entonces el sillón Reina Ana va a tener una parte de investigación. ¿Por qué? Porque esa fue la obra de ella que más se replicó, tanto en Cuba como en México. Si en México su obra no se ha replicado tanto, está ahí y se exhibe, pero el sillón Reina Ana en Trinidad se hace. Y la hace Benigno. ¿Y quién diseñó a Benigno? Carpio. ¿Quién es Carpio? El hombre que ha hecho las reproducciones de los muebles del Museo de Arte Romántico de Trinidad. Cuando uno ve el mueble original y la copia, piensa, se equivoca. Entonces Carpio trabajaba en la Casa Mimbre, en la filial de Trinidad. Yo entrevisté a Carpio, yo fui a Trinidad 3 veces, y Carpio que me decía, a nosotros nos entró el mueble por La Habana y lo copiamos y empezamos a distribuir, y por eso es que el Trinidad hoy en día, o sea, así como me enteré que está en Trinidad, porque en La Habana había 2 sillones comprados de Trinidad, que el propietario me lo compré en Trinidad, yo tengo que ir a Trinidad, y descubro a este hombre que hoy en día lo hace. Claro, el caprón es un hilo, como ustedes saben que son artesanas, es un hilo sintético y te ensucia con el sudor. Entonces, es muy bonito, pero es muy sucio. Sin embargo, el mimbre, el tejido de mimbre, los enrejilladores, la rejilla, es más lavado. La casa de Juan Pedro Barón, la casa del último trato, le dan una fecha de construcción distinta a la que aparece en el frontispicio. Ellos la ponen en el año 28, que es cuando sale el registro de la revista de arquitectura, que dice el 26 en el número romano. Igual también puede haber sido que el hecho de la construcción de la obra es una cosa y el mobiliario y todo el ajuar interior ya. La combinación final sea para el 28 y la combinación de constructiva sea para el 26. De esos vendidos normal, porque no fueron diseñados. Desde que yo tengo uso de razón en casa de una tía mía, había unos sillones que me enteró a la costilla, o sea, unos sillones que siempre eran los sillones Reina Ana de 10 o 10. Y aparte que todo el mundo se pateaba por sentarse en ellos, éramos unos cuantos y todo el mundo quería aquellos, ¿no? Porque son muy cómodos. Que existen todavía, por puro milagro no están perfectos. Porque esa casa era de ella y ella la tenía, desgraciadamente esa casa se alquiló y hubo uno de los sillones que fue a parar a no sé dónde.
esas cosas que nosotros no lo sabíamos, ¿no? La persona que la alquiló o alguien le parió y fue a parar, nosotros lo rescatamos, yo no, mi hermano, lo rescató, no se tuvo ni no sé dónde qué lugar a rescatarlo. Ellos lo rescataron y existen hoy en casa de mi hermano, pero hubo que no tal como estaba en casa de mi tía, que estaban tal como es, con su rejilla, que sé que en algún momento se le era muy esta persona así, que en algún momento se reparó eso. Tengo así una idea que hasta una vez se reparó y no se pudo reparar completo porque no encontraron el largo, y hubo un momento que hubo como que estuvo como que, pero que después sí ella logró, porque ella era fortísima, ella logró que se lo, y así estuvieron hasta que ella falleció. Y ya te digo, hubo ese percance. Tengo que averiguar, cuando termine que voy, ahora que van a decir, registro los virus por debajo, qué le hicieron cuando lo repararon. Porque ya digo, eso desde que yo tengo 62 años, desde que yo tengo uso de razón, estaban en esa casa. Así que tienen que ser de esos que se produjeron en aquel momento. Hay algo importante, yo sabía que los prototipos de la Camilo Cienfuegos se habían hecho en Camilo Muebles, pero cuando fui a la ciudad escolar Camilo Cienfuegos en Oriente, descubro que el butaque de Clara y los dos sillones Miguelitos que se trajeron tenían la chapilla, que ella usaba chapilla en México, decía diseñadora Clara Corset, y tenía otra chapilla que decía Teodoro Bailet. Es decir, ella produjo algunos muebles con Teodoro Bailet y Camilo Muebles no habían sido todavía nacionalizados. Las mueblerías parece que las nacionalizaron en Nelson sobre el 64 o el 65, porque estaban funcionando esas mueblerías privadas todavía, que ya las conocían. Y entonces eso me hace pensar, digo, efectivamente tiene que haber sido, los Reinana tiene que haberlo hecho, estoy casi seguro que lo hecho, que estaba en Prado, y que ahí replicó, imagínate, Emilio de Pumpo en su casa tenía esos sillones y ponía un sillón en el zaguán de entrada de la casa como diciendo, aquí estoy, Y lo otro interesante es que hay que dedicarle un capítulo a la relación de Joseph Albert con Clara Corset. La pregunta Clara Corset trae a Albert aquí por primera vez y logra que dé estas conferencias. El periódico El Mundo lo reseña en 2 artículos, y lo interesante es que ella es la que lleva a Albert a México, y en las investigaciones de México se reseña que están casi seguros que y Albert, cuando empieza a descubrir a México la arquitectura vernácula mexicana y las pirámides, no las de Teotihuacán, las de Mitla y las que están en la zona de Yucatán, efectivamente descubre todo el tema de la decoración básica. Dice que el arte abstracto estaba ya en México 1000 años atrás. En fin, como este hombre que viene de una cultura europea, incluso le escribe a un importante investigador, y en una de las cartas dice: estoy en el centro del mundo, y está tirando fotos con su cámara reflex, y entonces empieza a hacer su homenaje al cuadrado a partir de todo el estudio que él hace de la arquitectura vernácula, los adobes, la serie de adobes que es el adobe tierra. Y toda la influencia mexicana está también ahora Joseph Albert, incluso en la MoMA de Nueva York hizo una exposición a Albert hablando un poco de la relación de Albert con México. Vean cómo Clara Corset se vuelve, que es uno de los legados, que nos lega a ella este mundo, esa relación con el pensamiento también de izquierda, porque era una mujer de izquierda, como lo eran todas estas personas que hablé. Pero al final, Joseph Albert en gran medida también era un pensador de izquierda, porque es que la Bauhaus era una escuela revolucionaria. De hecho, los nazis tienen la Bauhaus porque no les convenía. Entonces, Albert era un pensador de izquierda. Albert estuvo en Cuba, estuvo también creo que en Chile, ¿no? Él hizo un periplo latinoamericano. Pero es increíble cómo esta mujer, de visitarlos a ellos, logra traerlos a Cuba, y después Albert vive en la década de los años 50 con la revista Espacio, está reseñado en la revista Espacio, y monta una exposición de obras de él en la década de 50, su segundo viaje y último a Cuba. Entonces vean cómo ella también fusionó otras cosas vinculadas al mundo y lo integró un poco a su obra, y fue su amigo. Y bueno, hay que ver, está la Fundación Albert, que está en Estados Unidos, que ahí está todo el archivo de Albert, está en internet, igual que la Fundación Barragán, uno puede acceder, y hay cosas que bueno, hay que pedirlas específicamente, pero ahí tiene que estar un poco ese vínculo. No he encontrado epistolario
de ellos, pero yo estoy seguro que ellos se tienen que llamar en aquella puede existir el teléfono. Y es increíble. Y el otro día, descargando un artículo de internet, veo a Clara Porcel con Orozco, el muralista, haciendo un recorrido con Apple por las pirámides. Recogiendo las pirámides. Lo otro importante que he descubierto en todo esto, Nelson, tú que también un poco te has dado en investigaciones, la importancia de México como centro de la cultura latinoamericana. No olvidando un poco a los americanos. México es importantísimo. El exilio de los intelectuales del mundo. Félix Candela fue a México, hizo una obra espectacular. Todas las grandes personalidades de Cuba que vieron de México, las doctoras Curie estuvieron en México pasando cursos de medicina, una de ellas, y todos han hablado de México maravilla. Pero en los años 30, recuerda la guerra civil española, los grandes intelectuales españoles que vivían de franquismo, bueno, ahora México. Y ahí tenía a Alfonso Reyes, por ahí crearon una Max Auber, también en la teatro. O sea, ahí se formaron gente y él bloqueado mucha gente como hospitalidad, como solidaridad con los intelectuales que huyen de Europa cuando el fascismo empezaba a hacer sus estragos en los años 30, que se combina con la guerra civil. Por eso México fue un centro siempre de un pivote, de un núcleo que lo mismo acogía intelectuales y artistas de Estados Unidos y de Europa. O sea, México no hay duda que es un centro irradiador de la vida. Y cuando uno lee la obra de Carpentier y lee la obra de Joaquín Page, el arquitecto, que lee las reseñas que hacen de México, dice que México no tiene, nosotros como latinoamericanos no tenemos nada que envidiarle a la cultura occidental ni oriental. ¿Recuerda la frase de Bretón, famoso? El socialismo no del público que entró México, cuando él sale viendo del 41 con Wilfredo Dani, con un grupo intelectual, con un barco, y llegan a Cuba, bueno, a Santo Domingo, pero Bretón sigue para México. Y ahí dice, yo le inventé el socialismo, el movimiento más importante casi de la cultura de los años 20, y no, pero está aquí en México, vivo, latente aquí, yo no he inventado nada. O sea que México sigue siendo un factor de... Mira, Vicky ha tocado la cultura mexicana porque ha estado en estos lugares, y una de las cosas que Albert veía y la retrataba en Costamara era la simplicidad de los decorados que había en la piedra, las grecas. Él tiene un fondo fotográfico en 120 milímetros que está en la Fundación Joseph Albert, que es impresionante cómo ese hombre tuvo esa sensibilidad. Y lo otro es que Annie Albert empezó a ver que después hizo una línea de collares con elementos comunes de las cosas de arqueología, porque Annie decía que la arqueología mexicana era increíble, y cuando ella vio las piezas que había en el Museo de Alemania antes de venir a Latinoamérica, ella empezó a hacer collares reciclando cosas increíbles, y hoy en día eso existe. Es decir, cómo esa cultura de alguna manera enriqueció la obra de mucha gente, y yo siempre he defendido la influencia de los mexicanos está, pero Clara era cubana, caballero, y Clara vivió en una casa del siglo XIX y vio los muebles del siglo XIX, y estaba la butaca campechana ya sentada en Cuba, y estaba la pejilla y la pajilla, y estaba el yute en México existe, y existen tradiciones, bueno, el yute viene del tequila, ¿no? Y entonces lo interesante de todo esto es que ese mestizaje existía en ambos países, pero no es que ella lo tomó de México, porque si yo Miguelito, para nosotros, nuestra campechana, eso yo lo veo así. Y el asiento ese que hacían con paqueta es nuestro taurete, caballero, el taurete. Bueno, nada, muchas gracias.